En las fronteras del misterio y el absurdo, donde la ciencia moderna se cruza con las antiguas maravillas de Egipto, Edgar Allan Poe nos ofrece una sátira brillante y despiadada. Hoy, en este viaje único, despertaremos junto a una momia, y quizá descubramos que los verdaderos ignorantes no son quienes duermen desde hace siglos, sino nosotros mismos. Prepárate para adentrarte en Conversación con una momia, un relato que desafía las certezas, arranca sonrisas y deja preguntas flotando en la oscuridad. Capítulo 1. El misterioso paquete. Aquella tarde, en la penumbra tranquila de mi biblioteca, recibí una inesperada visita. Un mensajero, portando un paquete voluminoso y cuidadosamente sellado. No había remitente claro, apenas unas breves instrucciones garabateadas en una tarjeta amarillenta. A tratar con curiosidad y respeto. Procedente de Egipto. Intrigado, mandé al criado que lo llevara al gabinete de estudio, donde la luz era más favorable y donde, además, aguardaban ya mis buenos amigos. El Dr. Ponnonner, M.R. Gliddon y M.R. Buckingham, hombres de ciencia y letras, siempre ávidos de cualquier rareza que avivara sus discusiones. Entre los cuatro examinamos el bulto. Estaba cubierto de lienzos vastos, manchados por los viajes y el tiempo. Bajo ellos, pronto descubrimos una caja de madera de cedro, ornamentada con jeroglíficos gastados. El aroma de las resinas antiguas nos envolvió, un soplo de antigüedad que parecía hablarnos en susurros desde las arenas del tiempo. Con sumo cuidado, rompimos los sellos. Dentro, envuelta en vendajes descoloridos pero aún firmes, reposaba una auténtica momia egipcia. No era, como muchos suponen, un cuerpo reseco y frágil. Más bien parecía conservar una dignidad intacta. La piel, aunque seca, mantenía su tersura. El rostro, pese a los siglos transcurridos, conservaba la nobleza de un linaje olvidado. El Dr. Ponnonner, siempre práctico, propuso inmediatamente que realizáramos un examen minucioso. «Imaginen las maravillas que podríamos descubrir», exclamó con el entusiasmo de un niño ante un juguete nuevo. M.R. Gliddon, más cauteloso, sugirió que esperáramos a consultar ciertos textos antiguos para proceder de la manera más respetuosa posible. Pero M.R. Buckingham, siempre escéptico y amante de los desafíos, insistió en que la ciencia moderna no debía temer ni a los muertos ni a los siglos. La discusión se encendió. Yo, mientras tanto, no podía apartar la vista de aquella figura inerte. Había en ella algo inquietante. Como si, bajo las vendas, no reposara un simple cadáver, sino la sombra latente de una sabiduría perdida. Fue entonces cuando, en medio de la acalorada conversación, M.R. Buckingham, casi en broma, lanzó la idea que cambiaría el curso de la noche. ¿Y si intentáramos revivirla? El silencio cayó como una losa en la habitación. Los relojes parecieron detener su tic-tac. El fuego de la chimenea titiló débilmente, como si la misma casa contuviera el aliento. ¿Revivir una momia? ¿Acaso era posible? ¿Y qué consecuencias traería despertar a un ser que llevaba durmiendo incontables siglos? Nos miramos unos a otros, y, casi sin palabras, supimos que esa noche íbamos a intentar lo impensable. La ciencia, el misterio, y quizá algo más oscuro, nos llamaban. Y nosotros respondimos. Capítulo 2. El encuentro en casa del Dr. Ponnonner. A medida que la tarde se desvanecía, la decisión estaba tomada. Nos reuniríamos esa misma noche en casa del Dr. Ponnonner, un lugar de venerable antigüedad, cuyo salón estaba repleto de los más curiosos artefactos y manuscritos. No era la primera vez que el doctor organizaba reuniones de esta naturaleza, donde la ciencia se fundía con lo inexplicable, pero aquella noche había algo especialmente electrizante en el aire. Llegamos uno tras otro, en absoluto silencio, como si el universo mismo estuviera conteniendo el aliento. La figura de la momia aún descansaba sobre la mesa, ahora completamente destapada. Sus ojos vacíos parecían mirar al infinito, sin rumbo, pero con una quietud tan profunda que resultaba inquietante. El Dr. Ponnonner, como siempre, adoptó el papel de líder. Su entusiasmo era palpable, y el brillo en sus ojos revelaba una mezcla de orgullo y ansiedad. «Esta será la mayor experiencia científica de nuestra era», dijo, con voz grave. «Si podemos revivir este ser, estaremos, sin duda, ante un avance sin precedentes». M.R. Gliddon, con una leve sonrisa de escepticismo, lo observó, pero no dijo nada. Aunque de apariencia científica, en su interior, el miedo a lo desconocido siempre había sido su mayor enemigo.
¿Y qué debemos esperar, doctor? Preguntó, su tono más cargado de duda que de curiosidad. No lo sé, respondió el doctor, encogiéndose de hombros. Pero eso es lo fascinante, ¿no? El desconocido. La atmósfera en la sala se cargó aún más cuando Mr. Buckingham, siempre el provocador, dio un paso adelante y comenzó a examinar la momia con más detenimiento. Hay algo peculiar en ella, murmuró, con los ojos entrecerrados. No parece simplemente un cadáver, sino más bien una figura que espera ser despertada. Es como si algo en ella estuviera vivo. Nadie respondió de inmediato. Todos estábamos conscientes de las implicaciones de sus palabras. No era solo un simple experimento. Estábamos ante lo que podía ser el despertar de un ser de otro tiempo. Sin embargo, la fascinación por lo que podría suceder nos impulsaba a seguir adelante, como si estuviéramos siendo guiados por una fuerza que no podíamos ni comprender ni rechazar. Fue entonces cuando el doctor Ponnonner, con un gesto ceremonioso, comenzó a organizar todo lo necesario para lo que iba a ser el intento más arriesgado de nuestra historia. Un pequeño aparato eléctrico estaba dispuesto sobre la mesa, conectado a unos cables que terminaban en dos grandes electrodos metálicos. Este dispositivo generará una corriente lo suficientemente potente como para estimular sus músculos y nervios, explicó el doctor, mientras sus manos se movían con destreza. Debería ser suficiente para reiniciar la actividad en su cuerpo. El ambiente se tensó aún más, y no era solo el zumbido eléctrico lo que comenzaba a llenar la habitación. Todos estábamos conscientes de que, al proceder, estaríamos cruzando una línea que la ciencia jamás había cruzado. La momia, reposando tranquilamente sobre la mesa, parecía observarnos con su calma mortal. En ese momento, lo impensable ocurrió. El doctor Ponnonner, con la misma determinación que un científico de renombre, levantó la palanca que activaba el aparato. Hubo un estallido sordo, seguido de un crujido de metal, como si el aire mismo se hubiera comprimido. El edificio parecía temblar bajo la presión de lo que estábamos por desatar. Y entonces, en medio de la creciente tensión, algo cambió. La momia comenzó a temblar ligeramente. Primero, como un suave movimiento, imperceptible. Luego, más fuerte. Los vendajes que cubrían su cuerpo crujieron, como si estuvieran siendo deshechos por un impulso que venía desde lo más profundo de su ser. Miré a mis compañeros, cuyos ojos reflejaban una mezcla de asombro y terror. Nos habíamos adentrado en un territorio desconocido, donde la ciencia, la razón y el respeto por lo sagrado se desvanecían. La momia comenzó a moverse lentamente. Sus ojos, antes vacíos, parecieron tomar una nueva luz. Y, con un suspiro que escapó de sus labios sellados, emitió una única palabra que resonó como una condena en la sala. Vivo. Capítulo 3. La idea audaz. El silencio que se cernió sobre la sala después de que la momia susurrara aquella palabra, vivo, era tan espeso que casi se podía palpar. Nadie se movió. Ni una palabra fue pronunciada. Solo el crujir de la madera y el leve susurro del viento que entraba por las rendijas rompían la quietud. Mis compañeros estaban petrificados, sus ojos fijos en la figura que, ahora, parecía poseer una vida que desbordaba los límites de lo posible. La momia, su rostro un enigma sellado en el tiempo, empezó a moverse más libremente, como si estuviera tanteando el aire, tratando de ajustarse a la nueva realidad que se le imponía. En su rostro, se podía leer una mezcla de desconcierto y fascinación. Fue Mr. Gliddon, el más cauteloso de todos, quien se atrevió a romper el silencio, aunque su voz tembló con la tensión que todos compartíamos. Esto no puede ser posible, dijo, su tono incrédulo. Sin embargo, está ocurriendo, respondió el doctor Ponnonner con una calma aterradora, como si ya nada pudiera sorprenderlo. Este es el avance de la ciencia, señores. Hemos logrado lo impensable. Pero entonces fue Mr. Buckingham, ese hombre que siempre veía lo desconocido como una oportunidad, quien, sin dar tiempo a réplica, soltó las palabras que cambiarían el rumbo de la conversación. ¿Y si lo llevamos más lejos?, preguntó, mirando a la momia como si le hablara directamente. ¿Qué tal si, en lugar de revivir a un solo ser, intentamos comprender lo que la momia sabe? Si este ser ha vivido milenios, debe poseer una sabiduría que ni la ciencia ni los filósofos de nuestra era podríamos siquiera empezar a concebir. Todos nos giramos hacia él. La idea era audaz, incluso peligrosa. La momia, aparentemente despierta,
pero aún incapaz de comunicarse claramente, podría contener una fuente de conocimiento que desbordaría cualquier expectativa humana. Sin embargo, la posibilidad de acceder a esa sabiduría tan antigua y profunda parecía un desafío imposible. La momia, aún temblorosa, comenzó a mover sus labios, como si intentara comprender las palabras que acababa de escuchar. «Comprender», murmuró, su voz rasposa como el roce de los huesos contra el viento. «Exactamente», respondió Buckingham, sonriendo. «¿Qué nos dices de tu tiempo? ¿Qué secretos has guardado? ¿Qué sabiduría puedes ofrecernos?» La momia, con un gesto casi de desdén, hizo una pausa, como si estuviera valorando nuestra audacia. Entonces, levantó la mano, apenas movida por los músculos en desuso, y señaló al doctor Ponnonner. «Sabiduría», susurró, el eco de la palabra resonando con una melancolía profunda. «¿Vosotros llamáis sabiduría a esto?» Las palabras cayeron como una condena. Las más simples, las más inocentes, parecían ser un golpe de hierro para nuestra era moderna. El doctor Ponnonner, quien hasta ese momento había sido el primero en celebrar los logros de la ciencia, no pudo evitar mostrar una leve mueca de incomodidad. Pero no podía dar marcha atrás. Era el momento de saber, de entender. ¿Qué era lo que la momia tenía por decirnos? «Por supuesto», respondió el doctor, tratando de mantener la compostura. «Hablemos de sabiduría. Hablemos de lo que sea que tú puedas enseñarnos». La momia, entonces, dejó escapar una sonrisa torcida, una expresión que no se sabía si era la de un ser que había aprendido a jugar con el dolor, o la de un ser que había presenciado la muerte tantas veces que ya no le temía. Y con esa mirada fija en los ojos de los hombres que se consideraban dueños de la ciencia moderna, comenzó a hablar, no con la voz de un muerto, sino con la grave resonancia de una civilización que nunca había sido verdaderamente entendida. «En mi tiempo, la sabiduría no era un conocimiento acumulado de experimentos y errores. Era una visión. Una comprensión de lo que es eterno, lo que es más allá del hombre, lo que es real». «¿Lo real?», interrumpió M.R. Gliddon, un toque de sarcasmo en su tono. «¿Y qué hay de todo lo que hemos logrado? ¿La medicina, las tecnologías?» La momia no respondió de inmediato. Miró a cada uno de nosotros, como si analizara nuestras almas. Y después, con un tono que heló el aire, continuó. «La medicina. La vuestra es un juego de parches. ¿Tecnologías? Simplemente trampas para engañar al tiempo. El tiempo no es lo que pensáis que es. El tiempo es un ciclo. Y el ciclo, al final, siempre os consume». Nadie se atrevió a hablar. El ambiente se había vuelto pesado. Como si la momia tuviera la capacidad de perforar nuestras capas de civilización y mostrarnos la crudeza de nuestras propias existencias, tan fugaces e intrascendentes frente a la eternidad. «El ciclo», murmuró M.R. Buckingham, mirando a la momia con una mezcla de fascinación y miedo. Y entonces, sin previo aviso, la momia se quedó en silencio. Su cuerpo volvió a quedar rígido, como si el tiempo que había despertado en su interior se hubiera agotado de golpe. El hechizo que habíamos desatado, la furia de lo incomprensible, parecía habernos dejado en la orilla de un abismo insondable. Capítulo 4. Preparativos y expectativa. El aire en la sala se volvió denso, como si las palabras de la momia hubieran abierto una puerta a algo mucho más vasto y oscuro. Todos estábamos allí, inmóviles, con la mente atrapada entre el escepticismo y la fascinación, mientras el cuerpo de la momia descansaba, quieto nuevamente, sobre la mesa. El doctor Ponnonner fue el primero en recobrar el aliento. Su rostro, normalmente compuesto y autoritario, ahora mostraba una ligera palidez, y sus manos temblaban sutilmente al ordenar los instrumentos. Parecía estar peleando una batalla consigo mismo. Su mente racional, que había siempre confiado en el progreso y la ciencia, estaba siendo desbordada por la magnitud de lo que acababa de escuchar. «No. No puede ser», murmuró, casi para sí mismo. «Debemos entenderlo, debemos comprobarlo. Esto no puede ser solo un delirio». Era cierto que el doctor no podía dejar de lado el hecho de que habíamos presenciado lo inexplicable. Sin embargo, en su interior, la chispa de la curiosidad seguía viva. Con un esfuerzo visible, comenzó a reorganizar los cables y el aparato eléctrico que habíamos utilizado para despertar a la momia, sin saber del todo si eso sería suficiente para comprender lo que realmente habíamos liberado. Mientras tanto,
M.R. Buckingham, quien hasta ese momento había mostrado su habitual sarcasmo y audacia, se encontraba inmerso en pensamientos más profundos. Observaba la momia con una intensidad inusitada, como si estuviera tratando de descifrar alguna verdad oculta en sus ojos vacíos. «¿Qué querías decir con eso de que el ciclo siempre os consume?», preguntó finalmente, su tono más serio de lo que habíamos escuchado hasta ahora. La momia, como si le hubiera oído, apenas movió su cabeza. Las vendas crujieron levemente. «El ciclo es la esencia misma de la existencia. Ustedes viven, sin comprender lo que son. Se aferran a lo efímero, al instante, al momento. Pero, el tiempo no tiene dueño. No tiene principio, ni fin. Es lo que los consume, lentamente. Como un fuego que nunca se apaga». La sala volvió a sumirse en un silencio espeso. Nadie sabía cómo responder a aquello. La idea de el ciclo estaba más allá de cualquier concepción lógica. Si la momia estaba hablando en metáforas, entonces, ¿qué debía interpretarse como verdadero? Sin embargo, el doctor, imperturbable en su enfoque científico, no cedió ante la presión de lo inexplicable. Se levantó y comenzó a escribir apresuradamente en un cuaderno, como si la comprensión de lo que había dicho la momia estuviera al alcance de una fórmula, de una teoría que pudiera ser desvelada con más investigación. «Si el tiempo es un ciclo», comenzó, con voz firme. «Si la civilización que nos precedió entendía algo que nosotros no, entonces debemos descubrir qué es. Tal vez podamos, al menos, comprender la naturaleza de ese ciclo, y quizás aprender algo que nos permita avanzar». M.R. Gliddon, que hasta entonces había permanecido en silencio, se adelantó, sus ojos reflejando una mezcla de interés y prudencia. «Pero, doctor, ¿y si no se trata de un ciclo de tiempo, como nosotros lo entendemos? Tal vez la momia no se refiere a un concepto físico, sino a algo mucho más, filosófico, espiritual, por decirlo de alguna forma. ¿Es posible que estemos ante una lección de otra naturaleza?» El doctor Ponnonner, tan confiado en el dominio que la ciencia había ganado sobre el mundo, parecía resistirse a aceptar tal idea. Sin embargo, las palabras de Gliddon lo hicieron vacilar por un momento. Estaba claro que cada vez más, esta momia no solo representaba un objeto de estudio, sino un ser con su propia conciencia, una entidad que, de alguna manera, desbordaba los límites de la razón humana. Y mientras nuestros pensamientos se enredaban en esa compleja red de posibilidades, la momia, que había permanecido quieta durante unos minutos, volvió a mover ligeramente la mano. La miramos expectantes. «Si deseáis comprender, no será fácil. Los hombres siempre buscan respuestas, pero nunca están dispuestos a aceptar lo que les es revelado. La sabiduría viene con un precio, y ustedes no están listos para pagar ese precio». Las palabras se nos clavaron como dagas invisibles, llenas de una sabiduría que nos resultaba ajena, y al mismo tiempo, profundamente inquietante. Poco después, el doctor Ponnonner, como si hubiera tomado una decisión, comenzó a organizar nuevamente los instrumentos. Era evidente que había algo más que necesitaba entender. Algo que no podía ser simplemente ignorado. «Preparémonos, entonces», dijo, su voz ahora más grave. «Si vamos a descubrir lo que nos ofrece, debemos ir más allá de los límites de la ciencia. Nos hemos adentrado en lo desconocido. Es hora de ver qué más podemos aprender». Y, con esa declaración, la espera comenzó. Todos sabíamos que estábamos al borde de algo mucho mayor. ¿Un conocimiento olvidado? ¿Una verdad demasiado grande para nuestra comprensión? Las respuestas parecían cercanas, pero a la vez tan lejanas, como estrellas fuera de nuestro alcance. Los preparativos continuaron, pero ahora el aire estaba cargado de algo más que simple expectación. Había un peso, una presión que solo podía haber sido impuesta por la propia momia. Nos hallábamos al borde de un abismo del que no sabíamos si saldríamos con respuestas, o si todo se desmoronaría bajo el peso de lo que estábamos a punto de descubrir. Capítulo 5. La revelación de la momia. La habitación estaba llena de una quietud absoluta, un silencio que pesaba sobre nosotros como una capa de plomo. La momia había vuelto a su estado casi inerte, pero su presencia era innegable. A pesar de su apariencia muerta y ajada, algo dentro de ella seguía vibrando, como si una chispa de vida aún persistiera en las profundidades de su ser. El doctor Ponnonner, sin apartar la mirada de su cuaderno, continuaba tomando notas, cada vez más agitado,
como si su mente estuviera trabajando a toda velocidad para comprender lo que había ocurrido. Su obsesión por entender la naturaleza de la momia parecía haberse convertido en una necesidad desesperada. La conexión que tenemos con esta entidad es más profunda de lo que imaginamos. Debemos continuar con el experimento, dijo el doctor, sin levantar la vista. Estamos al borde de una comprensión trascendental. Si logramos que nos hable con claridad, podremos acceder a conocimientos que cambiarán nuestra visión de la humanidad. Pero sus palabras no parecían calmar a todos. M.R. Gliddon, siempre más cauteloso, frunció el ceño y dio un paso atrás, mirando a la momia con desconfianza. Doctor, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido suficiente para desbordar los límites de lo racional. ¿Y si lo que estamos haciendo es despertar algo que no podemos controlar? ¿Qué pasa si estamos invocando fuerzas que ni siquiera entendemos? El doctor Ponnonner levantó la vista y lo miró fijamente. Sus ojos, llenos de una fiebre casi febril, brillaban con la luz de quien está a punto de descubrir algo inalcanzable. Si no lo hacemos, entonces seremos prisioneros de nuestra ignorancia. Esta es una oportunidad única. No podemos dejarla pasar. Y así, con la determinación de un hombre que ha cruzado una línea que no puede retroceder, el doctor se acercó nuevamente a la momia. Con cuidado, ajustó los cables que conectaban el aparato eléctrico, y antes de que alguien pudiera decir algo, activó el dispositivo. Un zumbido bajo llenó la habitación, y la momia, como si hubiera sentido la corriente atravesar su cuerpo, comenzó a moverse. Su torso se arqueó levemente, y sus ojos, ahora más vívidos, se abrieron lentamente, como si estuvieran despertando de un largo sueño. La tensión era palpable. Nadie se atrevió a respirar demasiado fuerte, como si el más mínimo movimiento pudiera alterar el curso de lo que estábamos a punto de presenciar. Finalmente, la momia habló, y sus palabras fueron un susurro que llenó la sala con una vibración extraña y profunda. ¿Qué buscáis en mí?, preguntó, su voz rasposa, cargada con ecos de un tiempo lejano. Sus ojos parecían penetrarnos, como si estuviera viendo a través de nuestra carne, llegando directamente al alma. Buscamos la verdad, respondió el doctor, sin vacilar. Sabemos que has vivido a través de los siglos. Sabemos que tu sabiduría es infinita. ¿Puedes hablarnos de lo que has visto? ¿De lo que sabes? La momia permaneció en silencio durante un largo rato, como si estuviera reflexionando, sopesando las palabras del doctor. Luego, con una mirada que parecía atravesarnos, comenzó a hablar de nuevo. La verdad no es algo que se pueda simplemente dar. La verdad es un peso. Una carga que corroe, que consume, que destruye. Y vosotros, seres efímeros, aún no estáis preparados para soportar ese peso. El aire en la sala se volvió denso, y una sensación de incomodidad comenzó a asentarse sobre todos nosotros. La momia estaba hablando de algo que superaba nuestras capacidades. Había una sabiduría profunda en sus palabras, pero también un aviso. Un aviso de que todo lo que estábamos buscando podría tener consecuencias terribles. M.R. Buckingham, visiblemente intrigado pero con una expresión de creciente ansiedad, dio un paso hacia adelante. ¿Qué quieres decir con destruir?, preguntó, casi en un susurro. La momia lo miró fijamente, y por un momento, no dijo nada. Luego, con una voz aún más grave y profunda, que parecía surgir de lo más profundo de su ser, respondió. El conocimiento que buscáis no es el que pensáis. No es un simple saber. El conocimiento verdadero es un poder que altera el tejido de la realidad. Cada revelación, cada fragmento de sabiduría, cambia la esencia de quienes la buscan. Y aquellos que no pueden cargar con esa verdad, son destruidos por ella. Hubo un largo silencio. Las palabras de la momia colgaron en el aire, pesadas y ominosas. Nadie se atrevió a hablar. ¿Cómo podríamos responder a algo tan vasto? ¿A una advertencia tan aterradora? Finalmente, fue el doctor quien rompió el silencio, su voz ahora más baja, como si estuviera considerando las implicaciones de todo lo que había escuchado. ¿Es eso lo que ha pasado a tu civilización? ¿A tu pueblo? ¿El conocimiento les destruyó? La momia, con una leve sonrisa que no parecía en absoluto humana, asintió lentamente. No solo el conocimiento. También el tiempo. El ciclo que mencioné antes. Es la fuerza que todo lo devora. Aquellos que intentan desafiarlo,
Aquellos que buscan la verdad más allá de los límites impuestos, son consumidos por la misma fuerza que alimenta el universo. El tiempo no perdona. El doctor Ponnonner retrocedió un paso, como si la magnitud de las palabras de la momia lo hubieran golpeado. El brillo en sus ojos se había desvanecido, reemplazado por una creciente duda. Entonces, ¿todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido en vano? ¿No podemos llegar a entender la verdad? La momia dejó escapar una risa baja, casi un susurro, como si fuera una respuesta que no se podía comprender. La verdad no se posee. La verdad posee a quienes la buscan. Y esa es la lección más difícil de aprender. Con esas palabras, la momia volvió a caer en un profundo silencio, su cuerpo volviendo a la rigidez que lo caracterizaba. Y en esa quietud, todos nos quedamos, contemplando el abismo que habíamos abierto, y sintiendo el peso de lo que acabábamos de escuchar. La verdad no era un conocimiento que pudiéramos controlar. Era algo mucho más grande, mucho más peligroso. Capítulo 6. Los ecos del pasado. La sala seguía impregnada de una atmósfera pesada, casi tangible. La momia, ahora en completo silencio, parecía haber vuelto a su estado original, y sin embargo, el eco de sus palabras seguía resonando en nuestras mentes. La verdad posee a quienes la buscan, murmuró M.R. Buckingham, repitiendo las palabras de la momia, como si intentara digerirlas. Eso es lo que realmente nos advirtió. Nadie respondió. Todos estábamos atrapados en el mismo dilema. Sabíamos que lo que habíamos desenterrado era mucho más grande que nosotros. Algo que no podíamos controlar, pero al mismo tiempo, algo que de alguna manera necesitábamos entender. El doctor Ponnonner fue el primero en romper el silencio, pero su tono era diferente, más sombrío, como si estuviera considerando las consecuencias de sus propias acciones. Nos hemos adentrado en un terreno peligroso, admitió, sus palabras llenas de un pesimismo que no habíamos escuchado antes. Lo sabemos, pero no podemos dar marcha atrás, respondió Gliddon, siempre pragmático. Ahora, más que nunca, necesitamos entender lo que significa la verdad que esta momia menciona. El doctor lo miró, sus ojos brillando con una intensidad renovada. Y lo haremos, afirmó con firmeza. Aunque sus palabras sonaban decididas, había algo en su voz que delataba una creciente inquietud. Era evidente que la magnitud de lo que habíamos descubierto comenzaba a pesarle. La momia seguía allí, quieta como un monumento, su cuerpo inerte, pero su presencia parecía llenar toda la habitación. Cada rincón de la sala era una extensión de su eterna quietud, y cada respiración que tomábamos parecía entrelazarse con las sombras que nos rodeaban. Fue en ese momento cuando una nueva idea comenzó a formarse en la mente del doctor. El brillo en sus ojos, lejos de disminuir, parecía haberse intensificado. Si la sabiduría de la momia es un conocimiento tan peligroso, tan devastador para los hombres, ¿qué pasaría si, en lugar de intentar comprenderlo con la mente, tratamos de conectarnos con ella de otra manera? Preguntó, casi en voz baja, como si estuviera formulando la idea para sí mismo. ¿De qué hablas?, preguntó M.R. Gliddon, un tanto desconcertado. Si la momia ha vivido a través de los siglos, y ha visto el ciclo del tiempo, ¿por qué no intentar acceder a esa sabiduría de otra forma? No con la mente fría de un científico, sino con los sentidos, con la conexión más profunda que podemos ofrecerle. Tal vez, si nos entregamos por completo, podamos aprender lo que ella sabe. La sala se quedó en silencio mientras las palabras del doctor colgaban en el aire. La idea de conectarnos con la momia de esa manera parecía extravagante. Pero ¿qué alternativa teníamos? Habíamos despertado algo mucho más grande que nosotros, y no podíamos simplemente retirarnos ante el misterio. Buckingham, siempre ansioso por explorar lo desconocido, fue el primero en reaccionar. Es una locura, dijo, su voz cargada de incredulidad. ¿Vas a pedirnos que nos entreguemos? ¿Que nos conectemos con esta cosa muerta como si fuéramos una especie de receptáculo para sus conocimientos olvidados? El doctor lo miró fijamente, sin una pizca de duda en sus ojos. No es un simple recibir conocimientos, Buckingham. Es una absorción total. Si esta momia tiene la respuesta, si está guardando una sabiduría tan antigua, debemos estar dispuestos a pagar el precio por ella. No hay otra manera de entender lo que está ocurriendo aquí. Gliddon, con una mueca de desconfianza, dio un paso atrás.
Y si el precio es demasiado alto, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué pasa si no somos capaces de soportarlo? El doctor Ponnonner no respondió inmediatamente. Su mirada se había perdido en las sombras que danzaban en las paredes. Parecía estar contemplando la gravedad de la situación, sopesando las opciones. Finalmente, con un suspiro pesado, habló. Ya hemos cruzado una línea de no retorno. Ahora, debemos continuar hasta el final, o perderemos todo lo que hemos logrado. Si la momia tiene la clave, la única forma de obtenerla es adentrándonos completamente en su conocimiento. Un escalofrío recorrió la sala. No estábamos simplemente explorando el pasado. Estábamos, de alguna manera, desafiando la naturaleza misma del tiempo. La momia, con su mirada distante y su cuerpo sellado en las vendas, parecía haber comprendido todo esto mucho antes que nosotros. Ahora, estábamos a punto de intentar algo que podría destruirnos, o transformarnos de formas que aún no podíamos imaginar. En ese momento, la momia dio una ligera señal de vida. Un suspiro leve, casi imperceptible, pasó por sus labios, como si estuviera esperando algo. Algo que nosotros aún no entendíamos. Con lentitud, sus ojos se abrieron parcialmente, y una leve sonrisa se formó en su rostro, tan pequeña que casi se podría haber confundido con una mueca. ¿Estáis listos?, preguntó en un susurro. Nadie respondió de inmediato. La pregunta, aunque sencilla, tenía un peso abrumador. ¿Estábamos realmente listos para lo que estábamos a punto de enfrentar? Las palabras de la momia seguían resonando en nuestras mentes, y aunque sabíamos que el conocimiento estaba al alcance, también sabíamos que obtenerlo podría costarnos mucho más de lo que pensábamos. Finalmente, el doctor, sin apartar la vista de la momia, asintió lentamente. Sí. Estamos listos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Y con ese acuerdo tácito, comenzamos a avanzar hacia lo desconocido. Capítulo 7. El precio del conocimiento. La atmósfera de la sala se había transformado por completo. Lo que antes era una habitación de laboratorio, iluminada por luces artificiales y llena de instrumentos científicos, ahora se había convertido en un lugar donde el tiempo parecía disolverse. Cada rincón estaba impregnado por una sensación de lo antiguo, lo desconocido. La momia, aún inmóvil, parecía más una presencia etérea que un ser físico. El doctor Ponnonner había dado el primer paso, pero sus ojos no eran los de un hombre de ciencia en ese momento. Sus ojos brillaban con una intensidad que solo se encuentra en quienes han tocado el borde del abismo. La momia, que hasta hacía poco había permanecido como una figura muda e inaccesible, ahora tenía un aire de poder. Como si estuviera esperando a que tomáramos una decisión irreversible. ¿Estáis listos?, preguntó la momia, su voz rasposa y arrastrada, casi como si hablara desde otro tiempo, desde otro plano de existencia. Su rostro, cubierto en parte por las vendas, parecía más una máscara antigua que un rostro humano. Nadie se movió, pero la tensión era palpable. Todos nos mirábamos en silencio, como si cada uno de nosotros estuviera buscando en los ojos del otro la confirmación de que lo que estábamos a punto de hacer no era un error. Finalmente, el doctor fue el primero en hablar. Sí, estamos listos. Sabemos lo que estamos buscando. La verdad. Y estamos dispuestos a pagar el precio, dijo, con una determinación que no dejaba lugar a dudas. La momia asintió lentamente, como si estuviera evaluando nuestra respuesta. El precio no es algo que se pueda pagar con simples palabras, respondió, su voz llena de una sabiduría antiquísima, como si fuera la voz de siglos de experiencia. El conocimiento que pedís está más allá de la comprensión humana. No lo comprenderéis como lo haríais con los límites de vuestra lógica. Lo que aprenderéis será parte de vosotros, y cambiará vuestra naturaleza para siempre. El aire en la sala se espesó, y la temperatura parecía haberse reducido unos grados. Los instrumentos, antes conectados a la momia, comenzaron a emitir un suave zumbido, como si respondieran a la presencia de algo mucho más grande que nuestra curiosidad científica. ¿Y qué sucede si no podemos soportarlo?, preguntó Mr. Gliddon, su voz tensa, aún dudosa. La momia lo miró con esos ojos vacíos, pero que parecían ver más allá de lo que era visible. Eso es lo que debe entenderse, dijo, sus palabras profundas como un eco en cavernas infinitas. Algunos hombres se acercan al conocimiento y son consumidos por él. Otros lo rechazan, temen lo que descubren,
y son condenados a vivir en la oscuridad. Pero aquellos que lo abrazan, que lo aceptan por completo, nunca vuelven a ser los mismos. Ya no seréis los hombres que sois ahora. Un estremecimiento recorrió la sala. Todos sabíamos lo que significaba eso. Era un precio elevado, uno que nunca podríamos regresar si decidíamos pagarlo. ¿Estamos dispuestos a eso?, preguntó el doctor, mirando a los demás. Su tono ya no era de pura ciencia. Era de alguien que había cruzado una línea, alguien que ya no podía retroceder. Silencio. El doctor miró a cada uno de nosotros. Todos, en ese momento, comprendimos que esta no era una simple curiosidad intelectual. Era un enfrentamiento con algo mucho más grande que nuestras vidas. ¿Estábamos dispuestos a sacrificar nuestra humanidad por conocimiento? Era una cuestión filosófica, espiritual y existencial. Finalmente, fue M.R. Buckingham quien rompió el silencio. Su expresión estaba tensa, pero su voz era firme. Si este es el precio, lo pagaremos. Todos lo haremos. Así, con esa declaración, el doctor Ponnonner, con una precisión meticulosa, reactivó los cables conectados a la momia. Los zumbidos aumentaron de intensidad, y la luz en la sala pareció volverse más sombría, más extraña. La momia comenzó a moverse de nuevo, lentamente. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, como si despertara de un sueño ancestral. La vieja carne crujió bajo las vendas, y un susurro, apenas perceptible, salió de sus labios. El conocimiento no se otorga sin sacrificio. Pero si estáis preparados, entonces, que empiece el ciclo. Un chorro de energía recorrió la habitación, y todos sentimos una presión en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado, como si estuviéramos siendo absorbidos por algo mucho más grande que nosotros. Los instrumentos comenzaron a emitir una vibración intensa, como si estuvieran siendo alimentados por una fuente de poder que no entendíamos. En ese momento, sentí que mi cuerpo se tornaba pesado. Las paredes de la sala parecían cerrarse sobre nosotros, y el aire se volvió denso, como si estuviéramos siendo arrastrados hacia otro plano de existencia. Los sonidos del mundo exterior se desvanecieron, y solo quedábamos nosotros, inmóviles, en esa dimensión liminal entre el presente y lo eterno. La momia habló una vez más, y sus palabras fueron como un susurro en nuestra mente. Estáis entrando en el ciclo. Y una vez dentro, no hay retorno. Fue entonces cuando sentí que algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Era como si mi mente se estuviera expandiendo más allá de los límites de mi cuerpo, como si las fronteras del tiempo y del espacio se desvanecieran. Los recuerdos de mi vida comenzaron a mezclarse con algo más antiguo, algo más vasto. La momia, ahora completamente inmóvil, parecía observarnos, esperando a ver qué sucedería a continuación. Lo que habíamos iniciado no era simplemente un experimento. Habíamos abierto una puerta a lo desconocido, y no sabíamos si lo que encontraríamos al otro lado sería nuestra salvación o nuestra perdición. Capítulo 8. La revelación y sus consecuencias. El aire estaba pesado, como si toda la habitación estuviera a punto de colapsar bajo el peso de lo que estábamos experimentando. Cada uno de nosotros permanecía inmóvil, como si no pudiese mover un músculo por temor a romper la conexión que, sin saberlo, habíamos comenzado. Los zumbidos de los instrumentos se intensificaron, y el retumbar dentro de la sala parecía provenir de algún lugar lejano y extraño, como si estuviéramos en el centro mismo de una tormenta cósmica. Mis pensamientos comenzaron a desmoronarse, dispersándose en fragmentos, como si mi mente estuviera siendo estirada más allá de los límites de la razón humana. Sentí que ya no estaba yo mismo, que había algo más tomando el control de mi conciencia. Cada respiración parecía pertenecer a un ser diferente, uno que no conocía, que no comprendía. Era como si estuviera siendo absorbido por una corriente interminable de información y recuerdos que no eran los míos, pero que, al mismo tiempo, lo eran. La momia, aún en su postura rígida, seguía observándonos con una calma eterna. Sus ojos, aunque vacíos, brillaban con una intensidad que nos atravesaba. La sensación de estar siendo estudiados por algo que había vivido más tiempo del que podríamos comprender era palpable. Y, a pesar de la tensión que nos rodeaba, había algo innegablemente fascinante en ese momento, como si estuviéramos a punto de descubrir algo que cambiaría todo lo que sabíamos sobre el universo. Fue entonces cuando escuchamos una voz, pero no era humana. Era un murmullo bajo, tan antiguo que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra.
Habéis venido a mí buscando respuestas. Pero no sois los primeros. La voz resonó dentro de nuestras mentes, como un eco de voces olvidadas. Muchos lo hicieron antes que vosotros. Algunos lo aceptaron, y otros sucumbieron. El doctor Ponnonner fue el primero en reaccionar, o al menos eso pareció. Su cuerpo tembló ligeramente, pero sus ojos seguían fijos en la momia. En su rostro se reflejaba una mezcla de miedo y asombro, como si algo dentro de él estuviera comenzando a comprender lo que estaba ocurriendo. ¿Qué significa eso?, dijo, su voz tensa, pero resonante. La momia, o más bien la presencia que habitaba en ella, contestó con una serenidad inquietante. Lo que estáis a punto de entender va más allá de la comprensión humana. El conocimiento que buscáis es antiguo, pero también es peligroso. Aquellos que han venido antes que vosotros lo descubrieron demasiado tarde. Y aunque pensaron que estaban preparados, pronto se dieron cuenta de que el conocimiento no perdona a los débiles. El aire en la habitación parecía volverse más denso. Cada palabra que la momia pronunciaba era como un peso adicional sobre nuestros hombros. Los demás se miraron entre sí, y sus rostros reflejaban lo que todos sentíamos: incertidumbre y un miedo que, hasta ese momento, no habíamos conocido. ¿Qué sucedió con ellos?, preguntó Gliddon, su voz temblorosa, aunque aún intentaba mantenerse firme. La momia hizo una pausa antes de responder, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para describir algo tan insondable. Algunos de ellos perdieron su cordura. El conocimiento los consumió desde adentro, desgarrándolos, haciéndolos olvidar quiénes eran. Otros trataron de huir, pero las sombras del conocimiento los siguieron a donde quiera que fueran. Nadie escapa de lo que se conoce. El conocimiento es un ciclo sin fin. Una vez que se abre la puerta, es imposible volver a cerrarla. El doctor Ponnonner, que había estado escuchando atentamente, hizo una señal con la mano, como si quisiera interrumpir el flujo de las palabras de la momia. Pero nosotros no somos como los demás. Somos diferentes. Estamos preparados para soportarlo. No permitiremos que el conocimiento nos destruya. La momia no respondió de inmediato. En cambio, una ligera vibración recorrió su cuerpo, y sus vendas crujieron levemente, como si se estuvieran desintegrando. Luego, sus ojos brillaron con una intensidad tan fuerte que parecía que toda la sala se iluminaba con un resplandor sombrío. «¿Preparados?», decís. Su voz resonó con una gravedad que hizo que todos nos estremeciéramos. Preparados estáis para enfrentar lo que hay más allá, pero lo que encontraréis no será tan fácil de aceptar. El conocimiento verdadero es como una espada de doble filo. No hay sabiduría sin sacrificio. El ciclo ha comenzado, y ahora estáis atrapados en él. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Todos estábamos mirando a la momia, como si esperáramos una respuesta más, pero algo en la atmósfera nos decía que no había más palabras que añadir. Los murmullos de la momia habían dejado de resonar en nuestras mentes, pero su mensaje había quedado grabado en lo más profundo de nuestro ser. Habíamos cruzado una línea, y ya no podíamos regresar. De repente, los zumbidos de los instrumentos se apagaron, y el aire volvió a ser algo más ligero, menos denso, pero había algo inquietante en ese cambio. Era como si, en ese preciso instante, el verdadero propósito de nuestra búsqueda nos hubiera sido revelado. Pero ese propósito no era algo que pudiéramos comprender de inmediato. No éramos conscientes de las implicaciones de lo que habíamos hecho hasta que ya era demasiado tarde. El doctor Ponnonner, con el rostro sombrío, se acercó a la momia. «¿Cómo podemos continuar?», preguntó, con una determinación que era casi desesperación. La momia no dijo nada más, pero su mirada pareció penetrar profundamente en el alma de cada uno de nosotros, como si pudiera ver nuestras dudas y temores. El ciclo, la verdad. Todo estaba sucediendo más rápido de lo que podíamos procesar. Sin embargo, en ese momento, su presencia se volvió aún más clara. Estábamos atrapados, no en una conversación, sino en un proceso que se había iniciado hace siglos. Ahora, todo dependía de si éramos capaces de soportarlo. La momia, en silencio, nos observaba. Y entonces, por un breve momento, todo se detuvo. El tiempo parecía haber quedado suspendido en el aire, mientras los ecos de las palabras de la momia seguían resonando en nuestros pensamientos. Capítulo 9. La frágil realidad. El tiempo, que había quedado suspendido, comenzó a moverse nuevamente.
Pero algo había cambiado. El aire ya no era el mismo. Estaba cargado con una presión invisible, como si una capa de oscuridad hubiera descendido sobre nosotros. La momia, que hasta hace un momento había permanecido inmóvil, parecía cobrar vida de nuevo. Sus ojos, vacíos pero penetrantes, brillaban con una intensidad sobrenatural. Sentí como si no solo nos estuviera observando, sino que también estaba sondeando nuestra alma, evaluando cada uno de nuestros pensamientos y temores más profundos. Nos encontrábamos atrapados en una realidad ajena a la nuestra. El conocimiento que habíamos buscado no era un simple ejercicio intelectual, ni un experimento científico más. Estábamos siendo absorbidos por algo mucho más grande, más antiguo, más aterrador. En ese momento, la verdad dejó de ser una búsqueda y se transformó en una condena. El doctor Ponnonner, aunque aún parecía firme, ya no tenía la seguridad de antes. Su rostro estaba pálido, como si una sombra hubiera comenzado a calar en su ser. Su mirada, antes llena de determinación, ahora era incierta, como si estuviera comenzando a comprender las verdaderas implicaciones de lo que habíamos hecho. «¿Qué está ocurriendo?», preguntó, su voz temblorosa. Nadie le respondió de inmediato. Estábamos demasiado absortos en nuestras propias sensaciones extrañas, las cuales comenzaban a invadir nuestras mentes. El aire se volvió espeso, casi opresivo, como si estuviera impregnado con una especie de polvo intangible, de lo prohibido, de lo oculto. La luz de las lámparas comenzó a parpadear, como si resistiera la presencia de algo fuera de lugar, como si la habitación misma estuviera siendo alterada por fuerzas que no podíamos controlar. Sentí un nudo en el estómago, como si algo dentro de mí estuviera despertando. Algo ancestral, algo que no debía ser liberado. La momia, en su quietud, habló nuevamente, su voz resonando en nuestra mente más que en el aire. La verdad que buscáis es como un río profundo. Una vez que os zambullís en sus aguas, ya no podéis salir. Lo que habéis despertado es irreversible. El ciclo comienza, y nada podrá detenerlo. Cada palabra parecía calar más profundo, como si nos estuviera arrastrando hacia un abismo del que no podíamos escapar. Los zumbidos de los instrumentos a nuestro alrededor aumentaron, y el ambiente se volvió más turbio, como si nos encontráramos al borde de un precipicio, mirando hacia algo indescriptible y peligroso. ¿Qué ciclo?, preguntó Gliddon, su voz nerviosa. Al principio, nadie respondió. Nadie parecía tener la capacidad de hacerlo. Todos estábamos demasiado absortos en nuestras propias percepciones distorsionadas de la realidad. Finalmente, la momia continuó, con una serenidad desconcertante, como si nada de lo que dijera tuviera importancia para ella. El ciclo de los que buscan la verdad. El ciclo de aquellos que se adentran demasiado en los secretos del universo y descubren lo que no deben. El conocimiento no es un regalo, sino una maldición. Y aquel que lo posee está marcado, condenado a una existencia eterna en la oscuridad, donde la luz de la razón no puede penetrar. De repente, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Fue como si una corriente eléctrica me hubiera atravesado de punta a punta. Los recuerdos, los pensamientos, las sensaciones de mi vida pasaron frente a mis ojos, pero no de la manera que conocía. Eran fragmentos desordenados, distorsionados, como si las piezas de mi existencia estuvieran comenzando a desmoronarse y a reordenarse de una manera que no podía comprender. Miré a mi alrededor y vi a los demás, pero algo estaba mal. Sus expresiones estaban vacías, sus cuerpos rígidos. Parecían estar atrapados en una especie de trance, como si no pudieran escapar de la influencia de lo que estábamos presenciando. La realidad misma parecía desvanecerse, y el lugar que nos rodeaba se tornó difuso, como si estuviéramos flotando en el vacío, suspendidos entre mundos. La momia, que en todo momento se había mantenido impasible, ahora parecía más viva que nunca. Su rostro, envuelto en vendas, estaba marcado por una expresión que parecía fuera de este mundo. Sus ojos, vacíos, parecían atravesarnos, tocando nuestras mentes y nuestras almas. El ciclo que habéis iniciado os llevará por caminos que no podéis imaginar. Sois la última generación, los últimos que han caído en la trampa de la verdad absoluta. Pero, al final, ¿quién es capaz de sostener tal conocimiento sin sucumbir? No sois dioses. Vuestras mentes no están hechas para comprender el todo. Y, sin embargo, lo habéis buscado. El eco de sus palabras llenó la habitación, y de alguna manera, pude ver lo que estaba describiendo.
En mi mente, se desplegaron imágenes fugaces, visiones de personas que habían sido consumidas por el conocimiento. Seres deformes, distorsionados, atrapados en. Una eternidad sin fin, condenados a vivir en la oscuridad, sin esperanza, sin salida. La sensación de terror se apoderó de mí. ¿Era este nuestro destino? ¿Era esto lo que nos esperaba? El doctor Ponnonner, que parecía estar en trance, alzó la mano, como si quisiera detener la voz de la momia, como si pudiera negar lo que nos estaba diciendo. No. No puede ser. Yo lo controlaré. Podemos controlarlo. Podemos. Su voz comenzó a desvanecerse, y sus palabras ya no tenían coherencia. Estaba perdiendo la lucidez. La momia lo observó fijamente, y sus ojos brillaron con una intensidad que cortó la respiración. El ciclo no puede ser detenido. Ya es tarde para ti, para todos vosotros. En ese momento, el aire se volvió aún más pesado, y la habitación comenzó a girar lentamente. Los límites de la realidad, tal como los conocíamos, se desdibujaron. Ya no estábamos seguros de que era real y que no lo era. Nos hallábamos atrapados, no solo por el conocimiento que habíamos buscado, sino por las fuerzas que habíamos desatado. La momia, en su eterna quietud, no parecía ya tener forma humana. Era solo una presencia, un eco de algo mucho más grande. Y, mientras sus palabras seguían resonando en nuestras mentes, comprendimos que, de alguna manera, habíamos cruzado el umbral. No había vuelta atrás. Capítulo 10. El desmoronamiento. El caos que se desató en la habitación no podía ser explicado por palabras. Era como si el tejido mismo de la realidad se estuviera desgarrando, como si todo lo que conocíamos estuviera siendo arrastrado por un torbellino de sombras y conocimiento prohibido. La momia seguía allí, inmutable, una presencia omnipotente que observaba todo lo que ocurría, sabedora de que el ciclo había comenzado y que ya nada podía detenerlo. Miré a mi alrededor. El doctor Ponnonner, que había sido el más firme en nuestra búsqueda, parecía ahora una sombra de lo que había sido. Su rostro, antes tan lleno de seguridad, estaba marcado por la desesperación y el desconcierto. Su cuerpo temblaba, y sus ojos reflejaban una lucha interna, como si estuviera tratando de aferrarse a algo que se le escapaba entre los dedos. No había vuelta atrás. El conocimiento había comenzado a calar en él, y con cada minuto que pasaba, su cordura se desvanecía un poco más. Gliddon, a su lado, estaba igual de afectado. Su mirada, antes aguda y llena de curiosidad, estaba vacía, perdida. Parecía estar observando algo que ninguno de nosotros podía ver, algo tan distante y oscuro que no podía comprenderse. Sus manos temblaban, y sus labios se movían en lo que parecía una especie de mantra incomprensible, como si intentara resistir la invasión de su mente. La momia, por su parte, permanecía inerte, sus ojos brillando con una intensidad que nos atravesaba. No parecía tener prisa por hablar, pero su presencia era abrumadora, cada vez más opresiva. Parecía estar esperando algo que sabíamos que llegaría, aunque no sabíamos qué forma tomaría. El aire en la habitación se volvía más denso, cada vez más espeso. El tiempo mismo parecía estarse distorsionando. Los zumbidos de los instrumentos, que antes eran una molestia constante, ahora parecían formar un crescendo, una especie de himno macabro que nos envolvía. Sentí como si la habitación estuviera desintegrándose poco a poco, como si cada pared, cada objeto, estuviera siendo absorbido por una fuerza mayor, algo que no podíamos comprender. Fue entonces cuando algo comenzó a cambiar. Algo que nunca habría imaginado. Las sombras en las esquinas de la habitación, que antes parecían simples distorsiones de la luz, comenzaron a moverse. Lentamente, con una agilidad inquietante, avanzaban hacia nosotros, deslizándose por las paredes y el suelo. Eran sombras, pero no de una naturaleza humana. No eran sombras de seres vivos, sino de algo mucho más antiguo, mucho más oscuro. ¿Qué es esto?, musitó Gliddon, su voz quebrada, mientras observaba las sombras que se acercaban, como si fueran conscientes de su presencia, como si estuvieran al acecho. El doctor Ponnonner, que hasta entonces había estado callado, levantó la mano temblorosa y señaló hacia una de las esquinas de la habitación, donde una de las sombras parecía cobrar forma, tomando la silueta de una figura humana, pero deformada, retorcida, como si se tratara de un ser del más allá, un espectro que nunca había sido parte de nuestro mundo. Son las sombras del conocimiento, dijo Ponnonner,
su voz llena de terror y comprensión a la vez. Lo que hemos despertado no son solo recuerdos de los muertos. Son manifestaciones del conocimiento prohibido. Cosas que no deben ser vistas. Las sombras, como si fueran atraídas por las palabras de Ponnonner, comenzaron a moverse más rápido, deslizándose a través de la habitación, tocando las paredes y el suelo, como si estuvieran buscando algo o alguien. No sabíamos si podían vernos o si simplemente se desplazaban a través del espacio, como si todo lo que tocaban desapareciera. El ambiente se volvió insoportable, como si la propia habitación estuviera viva, como si fuera consciente de nuestra presencia y de lo que habíamos hecho. La sensación de estar atrapados, de ser observados, se intensificó. Miré alrededor, buscando una salida, pero las paredes parecían cerrarse, como si la misma realidad se estuviera comprimiendo alrededor de nosotros. Fue en ese instante que la momia habló de nuevo. Su voz, aunque suave, tenía un tono de gravedad que nos paralizó. El ciclo no se puede evitar. El conocimiento no perdona. Habéis cruzado la línea. Ahora sois parte de lo que está por venir. Las sombras que veis no son más que los fragmentos de lo que está por desvelarse. Este es el precio del saber. No hay vuelta atrás. Cada palabra era como un golpe a nuestras mentes, y aunque intentábamos resistir, sabíamos que cada segundo nos acercaba más a un destino del que no podíamos escapar. Las sombras se movían más rápido, y su presencia comenzaba a invadir todos nuestros sentidos, llenándonos de una sensación de asfixia que no podíamos eludir. La momia, con su rostro oculto en las vendas, parecía observarnos con una serenidad inquietante, como si no estuviera sorprendida por lo que estaba sucediendo. ¿Era todo esto parte de su plan? ¿Nos había estado guiando hacia nuestra propia destrucción desde el principio? En un intento por recuperar el control, me acerqué a la momia. A pesar del miedo que sentía, algo dentro de mí me impulsaba a entender, a descubrir más. Quería saber, aunque sabía que mi cordura no lo resistiría. ¿Qué debemos hacer? Pregunté, con la voz temblorosa, mientras las sombras nos rodeaban. La momia no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz estaba impregnada de una verdad amarga. No podéis hacer nada. El ciclo está más allá de vuestro alcance. Todo lo que queda es esperar, y cuando el conocimiento os haya consumido por completo, seréis parte de algo mucho más grande que vosotros. Habéis liberado lo que no debíais liberar, y ahora viviréis con las consecuencias. Las sombras, que ya se habían acercado demasiado, parecían responder a sus palabras. Su presencia se intensificó, y los murmullos a nuestro alrededor aumentaron. La habitación estaba completamente sumida en la oscuridad, y la sensación de ser devorados por la misma realidad comenzó a apoderarse de nosotros. Nadie decía nada más. No había palabras que pudieran describir lo que sentíamos. Estábamos atrapados en un ciclo del que no podíamos escapar. La momia, nuestra guía y nuestro juez, parecía no hacer nada más que esperar, como si todo estuviera predestinado, como si nada pudiera cambiar el destino que habíamos sellado al abrir esa puerta prohibida. El ciclo había comenzado, y ahora solo quedaba esperar. Las sombras nos rodeaban, y la última chispa de nuestra humanidad comenzaba a apagarse. Capítulo 11. La noche eterna. La oscuridad era absoluta, pero aún así, algo seguía viéndose. Una neblina densa, como un velo de niebla oscura, envolvía la habitación, formando figuras fantasmales que flotaban en el aire. Era como si el espacio y el tiempo se hubieran torcido, como si todo estuviera suspendido en una dimensión entrelazada con el vacío mismo. No podíamos respirar, o al menos eso era lo que sentíamos. Cada bocanada de aire parecía más pesada que la anterior, impregnada con el peso de lo inquebrantable. Las sombras seguían creciendo, tomando formas cada vez más definidas, pero al mismo tiempo más aterradoras. Ya no solo se deslizaban por las paredes, ahora caminaban, se movían hacia nosotros con una intención clara. No parecían tener cuerpo ni rostro, pero su presencia era palpable, una opresión que nos mantenía inmóviles, incapaces de reaccionar. Sentí que mi mente comenzaba a tambalear. Los recuerdos de mi vida se volvían borrosos, como si ya no pudiera distinguir entre lo real y lo imaginado. La habitación, la momia, el doctor Ponnonner, Gliddon, todo se desdibujaba lentamente, como si el tejido mismo de la realidad estuviera desintegrándose, desgarrándose ante nosotros. La angustia que me invadía era indescriptible, no era solo el miedo físico, sino algo mucho más profundo,
algo que atacaba el alma misma. Mi cuerpo no respondía. Mis piernas estaban paralizadas, y cuando traté de mover los brazos, era como si el aire se hubiera vuelto pegajoso, como si un peso invisible me estuviera sujetando. Las sombras se acercaban, y pude escuchar un susurro que no venía de ninguna parte, pero que estaba dentro de mi mente, en la profundidad más oculta de mi ser. La voz de la momia volvió a resonar, esta vez más fuerte, más dominante. No sé si era la momia o algo más, algo que la acompañaba en ese abismo, pero sus palabras cortaron el silencio con la precisión de un cuchillo. El ciclo se ha completado. No hay salida, no hay regreso. El conocimiento que habéis adquirido os consume, como un fuego que no puede ser apagado. Vuestros ojos ya no ven la realidad, sino lo que está más allá de ella, lo que habéis traído al mundo. La momia se movió, lentamente, como si no tuviera prisa. Pero cada movimiento suyo parecía llenar la habitación con más oscuridad. No era un ser físico, ni tampoco un espíritu, pero su presencia era imponente. Era como si su ser estuviera suspendido en un plano distinto, uno en el que la gravedad no existía, uno en el que nada era tangible, pero todo estaba ahí, al alcance de la mente, de la conciencia. El doctor Ponnonner, que hasta ese momento había permanecido en silencio, comenzó a murmurar palabras incomprensibles. Las sombras parecían reaccionar a sus palabras, y la atmósfera se volvía aún más densa. Gliddon, por su parte, parecía estar completamente fuera de sí. Su rostro estaba contorsionado, sus ojos tan abiertos que casi parecían salirse de sus órbitas. Estaba perdiendo la cordura ante nuestros ojos, y no pude hacer nada para detenerlo. De repente, Ponnonner se giró hacia mí, con una mirada que no reconocí. Su rostro había cambiado, su expresión ya no era humana. Los rasgos se habían distorsionado, como si estuviera siendo consumido por las sombras que lo rodeaban. Su voz, cuando habló, sonó grave, profunda, como un eco lejano. Ya no somos los mismos. Nos hemos convertido en algo más. El precio del conocimiento es la locura, y la locura es nuestro destino. Sus palabras resonaron en mi mente, y sentí como la realidad comenzaba a desmoronarse. Los muros, el suelo, el techo, todo comenzó a distorsionarse, a desaparecer, como si estuviéramos siendo arrastrados a un abismo sin fin. La momia, con su eterna quietud, observaba sin intervenir, como si todo estuviera ocurriendo según un plan predestinado. Una sensación de vacío me invadió, y por un momento, me pregunté si seguía vivo. ¿Qué significaba estar vivo en ese momento? ¿Era este el fin de nuestra existencia? ¿O estábamos siendo absorbidos por algo más grande, algo que trascendía nuestra comprensión humana? No había respuestas, solo el vacío, solo el eco de nuestras mentes perdidas en la oscuridad. La momia levantó la mano, y las sombras parecieron responder, como si estuvieran bajo su control. Se agruparon alrededor de nosotros, creciendo, tomando formas cada vez más definidas, hasta que la habitación estuvo completamente llena de ellas. Eran los vestigios de todas las almas que habían caído antes que nosotros, seres atrapados en la misma eternidad, condenados a existir en un ciclo sin fin, arrastrados por el conocimiento y la desesperación. Gliddon, en un último intento de resistencia, gritó. Pero su voz se perdió en el aire, absorbida por las sombras que lo rodeaban. No estaba seguro de si su grito era un acto de valentía o de desesperación, pero algo dentro de mí me decía que ya nada podría salvarnos. La verdad había sido revelada, y ahora estábamos atrapados, irremediablemente, en las redes de lo eterno. La momia, finalmente, habló de nuevo, su voz profunda y resonante. La condena no es solo para vosotros. Es para todos los que buscan la verdad sin comprender las consecuencias. Habéis desatado el ciclo, y ahora no sois más que piezas en un juego mucho mayor. Con esas palabras, las sombras comenzaron a engullirnos. Todo a nuestro alrededor desapareció, y el mundo se desvaneció en un torbellino de oscuridad. Y así, la conversación con la momia llegó a su fin. Pero la historia, el ciclo, el conocimiento, todo eso continuaba, incluso cuando nosotros ya no estábamos allí para presenciarlo. Capítulo 12. El último susurro. La oscuridad se hizo total, como una manta impenetrable que cubría todo. En ese vacío absoluto, ya no sabía si seguía existiendo. El sentido del tiempo había desaparecido, y la idea de espacio ya no tenía relevancia. No había forma, no había sonido,
solo un infinito e incomprensible abismo que me rodeaba. Era como estar suspendido en el vacío mismo, más allá de las limitaciones humanas. Pero algo permanecía. Un susurro. Un murmullo bajo que surgía de alguna parte de este espacio ilimitado. Era la voz de la momia, aunque no la escuchaba a través de mis oídos, sino que parecía resonar en mi mente, dentro de mis pensamientos, como una vibración de algo que no pertenecía a este mundo. Habéis llegado al final, dijo la voz, profunda y resonante, pero al mismo tiempo distante, como si viniera de un lugar lejano e inalcanzable. Lo que habéis desvelado es más grande que vosotros, más antiguo que la humanidad misma. No hay retorno para aquellos que buscan más allá de los límites que les fueron impuestos. El conocimiento ha sido entregado, y con ello, la condena. La realidad, si es que aún podía llamarse así, comenzó a desmoronarse alrededor de mí. Lo que quedaba de la habitación en la que nos habíamos reunido, de las figuras que antes conocía, se evaporó en un destello de luz, solo para ser reemplazado por algo mucho más extraño y profundo. Eran como paisajes, pero no eran paisajes en el sentido que los humanos comprendemos. Eran visiones de mundos que existían más allá de las estrellas, de dimensiones donde el tiempo y el espacio no eran relevantes, donde las leyes de la física no se aplicaban. Era como si las sombras, aquellas entidades que nos habían rodeado, ahora formaran una especie de red, una red que se tejía a través de toda la existencia, una tela infinita que absorbía todo lo que tocaba. Sentí que estaba siendo arrastrado por ella, como si fuera un insecto atrapado en una telaraña, incapaz de moverse, incapaz de liberarse. La momia volvió a hablar, pero esta vez su tono era diferente, casi como una sentencia definitiva. El conocimiento no es un regalo. Es una carga que no puede ser llevada por mentes mortales. Todo lo que habéis descubierto, todo lo que habéis visto, ahora forma parte de vosotros, y con ello, lleváis el peso de la eternidad. No sois más que ecos de lo que una vez fue, sombras que ya no pertenecen a este mundo. Los murmullos a mi alrededor se intensificaron, las voces del pasado y del futuro, los susurros de todas las almas atrapadas en el ciclo que había comenzado hace milenios. Era un coro interminable, una melodía de desesperación y condena, una sinfonía de seres que, como nosotros, habían tocado el conocimiento prohibido y habían pagado el precio. No había formas, solo voces, sonidos de almas perdidas que viajaban a través de las dimensiones, condenadas a vagar por la eternidad. Mi mente, ya al borde de la locura, intentaba procesar lo que sucedía, pero era como si mi entendimiento estuviera desmoronándose ante la magnitud de lo que estábamos viviendo. No había palabras para describir lo que sentía. No había forma de escapar de la verdad, de la consciencia de que todo lo que habíamos hecho nos había condenado. La presencia de la momia era aún más fuerte ahora. Ya no era una figura física. No era un ser tangible. Había trascendido todo eso. Ahora era solo una conciencia, un espectro de conocimiento eterno que observaba, evaluaba y juzgaba. Y lo más aterrador de todo era que sentía que esta presencia nos había estado observando durante toda la historia de la humanidad, esperando el momento en que alguien, como nosotros, se atreviera a romper el velo de lo prohibido. La momia volvió a hablar, pero sus palabras ya no me llegaban como un susurro, sino como una ola que barría todo a su paso, arrastrándome hacia lo más profundo del abismo. Ya no sois humanos. Sois parte de algo mucho más grande. Un eco, una sombra. Lo que sois ahora no puede ser comprendido por mentes mortales. Vuestro destino ha sido sellado. Y aunque intentes resistir, no hay escape. Todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse aún más rápido, la neblina se disipaba, y la luz se tornaba más fría, más distante. Ya no había voces, ni sombras, ni presencia. Solo vacío. Solo un vacío absoluto que me rodeaba, me engullía. Y en ese vacío, algo cambió. Una última visión atravesó mi mente. Vi, o sentí, las estrellas, los planetas, el universo mismo, como una vasta red de energía, todo conectado, todo unido en una sinfonía de existencia que trascendía todo lo que alguna vez conocí. Vi la tierra, los océanos, las ciudades que una vez habían sido mi hogar. Pero ahora todo estaba distinto, todo estaba distorsionado, como si lo que alguna vez conocí hubiera sido solo una ilusión. Y luego, todo se desvaneció. La luz, la oscuridad, el sonido, el vacío, todo desapareció. Nada. Solo la eterna, interminable quietud.
Y así llegamos al final de nuestra historia de hoy. Si te ha gustado este viaje a través de lo desconocido, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más relatos que te mantendrán al borde del misterio. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el próximo audiolibro.